Es un gusto saludarles, apreciados hermanos, amigos que nos siguen en las redes sociales de la Asociación Surcolombiana. Estamos en este momento para iniciar nuestro repaso a la lección de la escuela sabática de la Asociación Surcolombiana y estoy en este momento con el pastor Jesús Rodríguez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por estar allí conectados. Y bueno, pastor, vamos a iniciar este repaso orando, así que por favor, oremos. Querido Dios, gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos regala de poder conectarnos con tu palabra. Queremos estudiar y repasar lo que hemos aprendido en la lección número 12. Queremos que por favor nos otorgue tu bendición, tu Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado durante este trimestre recordando este estudio maravilloso, el amor y la justicia de Dios. Y bueno, como ya el pastor lo menciona, estamos ya en la lección número 12, amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Hay un concepto en relación a lo que es el amor, ¿no? Realmente conocemos como iglesia qué es el amor. La Biblia también lo presenta que Dios es amor, es una persona. Algunos lo podemos decir que es un principio, ¿sí? No es tanto un sentimiento. Y quizás tenemos muchos pensamientos y quizás podríamos decir que tenemos claro el concepto del amor o qué es el amor, pero muchas veces no tenemos tan claro el concepto de justicia. Y esta semana pues hemos estado hablando, Pastor Jesús, también sobre el amor, pero también de la justicia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la justicia, Pastor Jesús? Oye, pastor, mira que la palabra justicia es una palabra muy repetitiva en la Biblia. Desde el inicio hasta toda la línea bíblica, hay la justicia permea la Biblia. Sin embargo, cuando hablamos del concepto de justicia, hay algunos aspectos interesantes. En el Antiguo Testamento, los israelitas usaban la palabra justicia, la palabra Sadoc, para referirse a dos conceptos particularmente. Uno, solidaridad, ser solidario, eso era justicia, pero también restituir el derecho. En el Antiguo Testamento, los hebreos la usaban de esa manera. Entonces, justicia. Pero para los griegos, la palabra justicia es la palabra didakio, que es la palabra griega que inicialmente tenía una interpretación muy interesante. Se refería a un camino. Justicia, el didakio era un camino, el camino que los guiaba o que los conducía hasta un destino. Esa palabra fue tomando significado a través del tiempo, a tal punto que la gente empezó a decir que actuar justamente es como cuando usted toma un camino y el camino lo lleva a un destino, al destino real, hasta el destino real y próximo, a tal punto que caminar por esa senda implicaba llevar un proceso hasta llegar hasta el final. Entonces, a eso se le llamó justicia. Con el tiempo, entonces, los griegos dijeron, bueno, eso es justicia, es caminar hasta el final, es ir hasta el último punto, es ser justo, es equitativo, es medir el espacio, es ser, eso, justicia, en el término griego ahora. Interesante, Pastor, estos conceptos sí, del original se pueden tomar y podemos tener una claridad más grande en relación a lo que es la justicia, ¿no? Y es el tema de esta semana, el amor y la justicia, los mandamientos más importantes. Y bueno, el versículo la lección nos está invitando a que lo podamos memorizar, está en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué podemos decir sobre este versículo, pastor? Pastor, lo que Jesús está intentando plasmar allí, a través del apóstol Juan, es que el amor no es solamente una palabra bonita. El amor es un asunto que se realiza cuando yo soy capaz de aceptar a quienes están a mi alrededor. Y Jesús dice, bueno, amar es importante, pero amar es entregarse. Por eso Jesús dijo, no hay mayor amor que el que esté dispuesto a entregar la vida por sus amigos. Amar a quienes están a su alrededor. El verdadero concepto de amor
Entonces, nace desde la perspectiva de donde yo me muevo, quienes están a mi alrededor, la forma como yo trato a quienes están a mi a alrededor. mi alrededor. Es interesante como el apóstol Juan menciona, ¿no? Dice, llama de mentirosos a aquellos que podemos decir que amamos a Dios, pero no la estamos llevando bien con nuestros hermanos, ¿sí? Le hacemos daño, le hacemos mal, hablamos mal, los criticamos, eh, y creemos que podemos amar a Dios de esa manera, ¿cierto? Dice que llegamos a ser mentirosos si nosotros llevamos esa clase de amor, ¿no? Porque vemos aquí el amor es integral. Y precisamente la lección esta semana nos mencionaba en relación a esos dos mandamientos principales, que el mismo Señor Jesús lo menciona en Mateo 22, 34 y 40, cuando habla al intérprete de la ley, ¿no? Y le dice, cuando menciona esos dos mandamientos, ¿no? Recordamos esos dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor a quién, al prójimo. Más adelante también mm, él contrasta el guardar los mandamientos del joven rico a, a llevarlo a una acción, ¿cierto? Al llevarlo a una acción. ¿Qué podríamos mencionar, pastor, en relación al amor, ¿cierto? Que es el tema, uno de los temas principales de esta semana, eh, en relación al mandamiento, a esos dos mandamientos. Mira, pastor, que la lección hace énfasis en estos dos conceptos, tanto el amor hacia Dios y el prójimo, que es lo que responde Jesús cuando habla acerca que lo más importante de la ley, pero también el concepto del apegarse a las riquezas, a las cosas que tenemos y la incapacidad de dar. Por eso cuando hablamos de la palabra hebrea para justicia, que es solidaridad, pues aquí qué tan solidario realmente era el joven rico. Y la señora White, cuando habla acerca del joven rico, ella dice por lo menos tres cosas importantes. Lo primero que ella dice es que la salvación, la salvación del joven rico implicaba la aceptación del pedido de Jesús. O sea que la salvación del joven rico estaba en juego, Mm, que simplemente era aceptar el llamado de Jesús. El segundo concepto que la señora White utiliza aquí es que el amor em, estaba en las cosas, los objetos que tenía el joven rico y no en las personas. ujú, Y Jesús quiso tocar profundamente un punto donde el joven rico tendría que reflexionar profundamente realmente quién era su prójimo. Pues aquí realmente Jesús está haciendo una aplicación directa de lo que él predicó acerca del amor. Es que amor es no solamente es un asunto mm, eh, de liturgia, de hablar, de compartir. El amor no solamente es eso, también es práctico. Sí, no solamente es la parte ortodoxa de la vida, es la ortopraxis ujú. de la convivencia del ser humano. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a entregar? Porque para el joven rico esto implicaba su salvación. Tremendo. Y no solamente yo creo que para el joven rico, ¿no? Yo creo que son lecciones muy importantes para nosotros hoy, que hablamos también, pero vamos a la práctica, ¿cierto? Y es donde tenemos que nosotros analizar nuestra vida, ¿sí? En relación a esos dos grandes mandamientos. Bueno, ¿qué tanto amo a Dios realmente? Y puedo decir, yo amo a Dios, como dice el versículo de memoria esta semana, pero estoy descuidando a mi prójimo, ¿sí? Estoy descuidando a esas personas próximas, a esas personas cercanas. Y, y creo que aquí se basa, o sea, se refiere en la historia del joven rico a lo que es la base realmente de guardar los mandamientos, ¿sí? Porque yo tengo un concepto, Pastor Jesús, es los mandamientos de Dios hay que guardarlos, pero en el principio, no en la letra. La letra, hay mucha gente que guarda los mandamientos. Yo creo que hay personas, hay cantantes, personas famosas que manifiestan más amor que nosotros mismos, porque ellos tienen mucho dinero, tienen fundaciones, tienen gente que les ayudan, y yo creo que podríamos decir que si fuera eso, diríamos, no, ellos aman, ¿cierto?, al prójimo, y ya pues tienen asegurado toda la salvación, ¿sí? Realmente
Algunos pueden decir, bueno, yo no mato, no robo, lo que le pasaba al joven, ¿no? Sin embargo, había una obediencia a la ley en letra, ¿sí? Y yo considero que la obediencia a la ley en letra es más fácil que la práctica, ¿sí? Y manifestar esa práctica, el joven tenía que haber abandonado todo, entregarlo a quienes, a los pobres. Manifestaba de esa manera esa base que tiene la ley, que es la base del trono de Dios, su amor y su justicia. ¿Sí? Esa es la base del trono de Dios, de su gobierno. Por lo tanto, al dejarlo a un lado, ¿cierto? No iba a poder hacer parte de ese gobierno, de ese reino de Dios, ¿cierto? Porque está dejando a un lado algo muy, muy importante. Así que yo creo que es una invitación especial que podemos hacer antes de terminar todo este repaso, es que podamos reflexionar y podamos decirle, Señor, ayúdame a hacer práctica en la ley, o sea, y entrar dentro de la base que es el amor y la justicia, el amor y la justicia. Pero este tema en relación al amor a Dios, pero también al amor al prójimo, hay un concepto, ¿no? En relación a lo que es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Y esta semana precisamente lo hablamos, ¿no, pastor? En relación a esa pregunta, ¿quién es el prójimo? Y está ilustrado en una parábola, en la parábola del buen samaritano. Sí, pastor, justamente la palabra parábola del buen samaritano tiene como propósito responder a una pregunta que Jesús hace, ¿no? Con relación al tema del prójimo, porque Jesús considera que la ley no solo es la letra, sino es la práctica. Y el mejor ejemplo que Jesús pudo colocar para enseñarnos a entender lo que significa misericordia y justicia es la figura, la metáfora que Jesús utiliza para captar la atención de la gente al contar la parábola del samaritano que había caído en manos de los ladrones y lo habían golpeado. Tal vez esta es una parábola muy usual en la Biblia, bastante categórica, no obstante tiene lo más complejo, la aplicación. La parte más difícil es aplicarlo. Yo siempre he dicho que esta parábola es muy difícil o este principio es muy difícil de aplicar, más cuando vivimos en un mundo tan inseguro como el que tenemos hoy en día. Si tuviéramos que encontrarnos frente a una escena parecida a la de el hombre que está golpeado junto al camino, herido, no sé cuántos de nosotros realmente tendríamos para auxiliar. Normalmente la actitud de la gente, la forma, la reacción de la gente es huir de una Ujú. escena de esa, porque puede estar implicado, puede ser que quienes lo hirieron estén cerca, no estará vivo, estará muerto, lo mataron, no, yo no quiero estar frente a un muerto, puede tener implicaciones legales, solo el hecho de que esté aquí. Mm. Entonces, hay muchos otros factores que están alrededor nuestro que desfavorecen el aplicar lo que Jesús quería decir. Pero ¿cómo ir hasta allá? Es que esa es la parte más difícil, más compleja tal vez del cristianismo, el aplicar amor hacia el prójimo, quien es el prójimo que Jesús dijo que era el quien veíamos nosotros. Así que la palabra la respuesta a esa pregunta que Jesús hace a través de esta parábola realmente demuestra que quien es nuestro prójimo es el que está ahí necesitado, el que está cerca de nosotros. Ujú. ¿Cómo actuar frente a eso? Y es importante, y me llama la atención, pastor, un concepto que tiene el comentario bíblico adventista cuando habla del prójimo y el comentario le da el significado de próximo, del que está más cerca. Y allí vemos que el sacerdote estuvo cerca, ¿cierto? Pero no quiso ayudarlo. El levita igualmente, el samaritano también, y fue el que obró a misericordia, ¿cierto? Fue el que actuó de una manera especial y pudo ayudar a su prójimo. Así que ser un buen prójimo no depende tanto de la proximidad que podamos tener con las personas. Podríamos tener a nuestro alrededor personas necesitadas y nosotros quizás hasta ni sabemos que están necesitadas, hasta vecinos que están aguantando hambre y no le brindamos una ayuda, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí y queda ilustrado para nosotros ese buen prójimo, ¿no? Ese buen samaritano que a pesar de que
que su nacionalidad es odiada por los judíos. Sin embargo, actúa mejor que los mismos sacerdotes y levitas, que tenían todo el conocimiento y tenían toda su capacidad de apoyar a este hombre, ¿sí? Y esto nos ayuda a darle un poquito más en relación a la lección de esta semana sobre los dos pecados también, porque también hablamos de dos grandes mandamientos, pero también los dos grandes pecados, ¿sí? Realmente la Biblia expresa que el pecado es transgredir, ¿qué? La ley de de Dios, Dios. ¿cierto? Hace parte del pecado, es transgresión de la ley. Si entonces el amor a Dios y el amor al prójimo son los dos grandes mandamientos, entonces podríamos decir que cuáles serían esos dos grandes pecados también. Pastor, interesante, ¿no? Que la Biblia sea tan metódica, por así decirlo. Jesús intentó ser lo más sencillo para exponer sus verdades, pero también lo más práctico para que los seres humanos podamos entenderlo. Entonces, así como los dos mandamientos, uno requiere el amor hacia Dios y el otro requiere el amor hacia el prójimo, la Biblia, a través de todas sus páginas sagradas, desde el Génesis hasta Apocalipsis, reprende duramente el concepto de idolatría, que es quitar a Dios del lugar que él merece. Primer lugar debe ser dado para Jesús, para Dios, amor hacia Dios, pero si yo tengo amor hacia los ídolos, entonces estoy destronando a Dios, estoy quitándolo de su lugar. El segundo concepto es el amor hacia el prójimo, pero cuando yo descuido a mi prójimo, y Jesús hacía énfasis particularmente en dos clases de personas, en las viudas y los huérfanos. Ujú. Y las viudas y los huérfanos porque eran las personas vulnerables de aquel momento, de la sociedad, eran las personas menos tenidas en cuenta, solo porque, primero, las viudas no tenían valor si no estaban casadas, las mujeres no tenían valor si no estaban casadas, los niños no tenían ningún valor en la sociedad, pero eran las personas menos consideradas favorables en la sociedad. Ahora, Jesús está haciendo énfasis en que descuidar a tales personas, no prestarles atención, no cuidar de ellos, significaría entonces no amar al prójimo. Por lo tanto, los dos pecados están representados allí, en la idolatría, que quita a Dios de su primer mandamiento, del lugar que Dios merece, y por otro lado, el descuido hacia el prójimo. Pero interesante, pastor, yo consideraría que uno de los problemas más grandes en nuestra época ya no son los huérfanos ni las viudas. Hay viudas que antes ayudan y huérfanos que quedan Una herencia. con buenas herencias. Pero realmente es el principio. ¿Qué personas vulnerables están en nuestra sociedad? Menos favorecidas, que tal vez la gente las rechaza por X o Y razones. Y esas personas, ¿qué tanta aceptación tienen en el medio nuestro? Y ahí tal vez ya toca con nosotros, porque en nosotros podríamos ser exclusivistas al colocar ciertas personas que consideramos, uy, no, no, yo no creo que sea una persona indicada como para acercarnos, para hablar, para tocarlo, no, es servirle, no, espere, ese está en otra esfera diferente. Y en la sociedad misma, que nosotros tenemos, hay personas que están marginadas y nosotros, ¿qué tanto hacemos para intentar mostrarles a ellos amor? Ahí está nuestro compromiso, ¿no, pastor? Y bien, la lección hablaba acerca de esos ídolos, ¿no? El Salmo 135 lo expresa, que no saben nada, ¿no? Son hechos de yeso, de arcilla, y la gente lo adora, ¿no? Y es uno de los grandes pecados que Dios pudo primero advertir al pueblo de Israel cuando llegó a Canaán, ¿no? Cuídense de esos dioses, no los adoren, no se unan a aquellos que lo adoran. Y les advirtió, sin embargo, el pueblo de Israel que cayó en ese gran pecado, y fue por causa de eso que muchas veces fueron a esclavitud, fueron entregados a sus enemigos, porque violaron el mandamiento de amar a Dios más que todo y siguieron los falsos dioses. Y de la misma manera, los profetas advertían al pueblo de cuidar a esas personas que usted ya mencionó, ¿no? Esas personas vulnerables. Sin embargo, el pueblo, dice Zacarías 7, 9 al 12,
que Dios le dice, no, mira, hagan misericordia, no opriman a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, pero el pueblo no escuchó también. Y muchas de las situaciones lamentables que vivió el pueblo, precisamente es por haber oprimido a aquellas personas necesitadas. Y lo vemos ilustrado muchas veces, aún, pastor, sin hacer nada podemos cometer un error. O sea, el nomás omitir la necesidad de las personas, ya estamos cometiendo un error. Está ilustrado en la historia del rico y Lázaro. Nos damos cuenta que el rico se pierde, ¿verdad? Dice la historia que va al infierno, se está quemando, se está muriendo. Y Lázaro va al seno de Abraham, o sea, al paraíso, al cielo, ¿sí? Y, y en ese, pero la pregunta es, y resumiendo, ¿qué hizo el rico? ¿Qué hizo el rico? ¿Golpeó a Lázaro? No, la Biblia no expresa que él haya golpeado a Lázaro. Tampoco dice que lo maltrató con palabras. Incluso ni lo sacó de la casa, porque dice que Lázaro estaba ahí abajo, comía de lo que caía de la mesa. Es decir, el rico ni lo sacó de la casa. Sin embargo, el rico se perdió. ¿Por qué? Porque omitió el ayudar, el apoyar a ese necesitado, a esa persona enferma, pobre. Y por lo tanto ahí vemos un gran pecado, ¿cierto? Un gran pecado, una gran violación de ese gran mandamiento, amar al prójimo como a nosotros Mira, mismos. pastor, que la palabra que utiliza Zacarías es oprimir. El versículo 10 dice, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. Aquí hay varios aspectos para analizar. Podríamos quedar haciendo alusión a ello, pero yo solo quiero hacer énfasis en la palabra que utiliza Zacarías, no oprimir, no oprimir. Y esta palabra fue usada en el Antiguo Testamento en varios momentos. En Deuteronomios, en el capítulo 22, aparece como un solo versículo. No oprimáis a la viuda ni al huérfano. Ese es Éxodo 22:22. Ya la Biblia está solo con eso está diciendo, ya no se debe actuar. El capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Oye, Mm. interesante, la Biblia intenta ser lo más precisa, lo más específica cuando se trata de temas como estos, como para que no digamos, oye, yo no sabía que había que Ah, hacerlo. así es. Y bueno, también se habla de la justicia, precisamente es el tema de esta semana también, del amor y la justicia. Y hay un pasaje que me gusta mucho, pastor, y lo vamos a compartir, Miqueas 6:8. Es lo que Dios nos ha declarado. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios es un Dios que pide que nosotros seamos justos, porque Él es un Dios que, Él es un Dios justo. Podemos mencionar sobre el Salmo 82, pastor, que esta semana también nos hablaba. Oye, interesante, pastor, que el Salmo 82 es un salmo específico en la Biblia. Tiene solo 8 versículos, es muy fácil inclusive de aprender, pero es el único salmo en la Biblia que está dedicado a la justicia. Es un salmo escrito por Asaf, tengo entendido, Ujú. por Asaf, un cántico dedicado a la justicia. Y en ese salmo se divide en 3 secciones. La primera parte, que está en los primeros versículos, Asaf dice que Dios es justo. La segunda parte del salmo, entre los versículos 3, 4 y 5, Dios condena a los jueces injustos, a los líderes injustos, a los gobernantes que actúan con injusticia. Y tercero, en los últimos 2 versículos, Asaf hace un ruego, implora a Dios que proceda, que juzgue con justicia. Entonces, los 3 conceptos dejan claro que Dios, en primer lugar, Él es justo. Y que como Dios es justo, Él quiere que nosotros seamos justos. Tal vez usted diciendo, no, Correcto. pastor, pero es que yo no soy gobernante, yo no soy el alcalde, no soy el gobernador, el presidente, yo no tengo. No, pero usted es el líder de su casa, es el líder en su trabajo,
es el papá de tantos hijos, es el esposo, es fulanito. Cualquiera que fuera nuestro rol, tenemos alrededor nuestro gente que a quien debemos tratar con justicia. Y el Salmo nos lleva a pensar en nuestra actitud que tenemos hacia las personas que necesitan ser tratadas justamente. Y cómo actuamos nosotros cuando vemos injusticia, porque tal vez ese sea otro tema para profundizar. Y esta semana es el llamado que Dios nos está haciendo, ¿no? De que nosotros podamos ser justos. Precisamente el versículo dice que es lo que nos pide el Señor. Dice, hacer justicia, ¿sí? Hacer justicia. Y hacer justicia implica, digamos, ser muy equilibrados, ¿no? Mm, incluso los líderes que eran nombrados en el pueblo de Dios debían de ser personas que no fueran personas que quisieran ganar dineros deshonestos, y ese dinero deshonesto indicaría sobornos, ¿sí? Que estaría el pobre acá y el rico acá, entonces, venga, le paso por aquí por debajo y júzgueme a mí mejor, ¿cierto? Siempre Dios quiso mantener ese equilibrio y que nosotros mantengamos ese equilibrio, porque Él dice, nos pide hacer ¿qué? Justicia, ¿sí? Y a lo largo de toda la escritura lo menciona. Y la lección esta semana menciona también lo que Jesús indica en Mateo 23, 23 al 30, cuando le habla a los escribas y fariseos, quienes eran muy fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, en diezmar al comino, la menta y todo. Pero, ¿qué dice? Dejaron de un lado algo importante, la justicia, el amor y ¿qué? Y la misericordia, Misericordia. ¿cierto? Justicia, la misericordia y el amor. Cosas que habían dejado de un lado los líderes religiosos en el tiempo. Pastor, interesante que el, el énfasis que Jesús hace con relación a ese tema es, han dejado lo más importante, ¿No? lo más importante, porque la Biblia dice que lo más importante es que en Isaías 1:17 hay un llamado, aprendan a hacer el bien. ¿Y qué es aprender a hacer el bien? Busquen el derecho, socorran al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Eso es aprender a hacer el bien. Entonces Jesús está muy interesado en que la gente no solamente sean dadivosos, que demos grandes cantidades de dinero a la obra del Señor, eso está bien. Pero más que eso, Jesús dice lo más importante no es que, bueno, él dice, hay que dejar hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero aquí Jesús dice, lo más importante es que usted en su corazón tenga la capacidad de hacer justicia, de entender y conocer que la misericordia es importante y la fe. Amén. Bueno, pastor, interesante y grato su compañía, sus comentarios en esta lección número 12. Y bueno, estamos llegando ya al final, al cierre de este trimestre, pero también al cierre de este momento del repaso de la lección. Y quisiéramos ir concluyendo, pastor, y un llamado especial a nuestros hermanos y al dirigirse a ellos. Muchas gracias, pastor. Mira, queridos, es tal vez no solo es el llamado aquí de nosotros, es el llamado de Dios. Dios está interesado en que nosotros seamos justos, pero a la vez misericordiosos. ¿Cómo poder actuar uniendo los dos conceptos? La lección de esta próxima semana que estudiaremos nos enseñará mejor cómo manejar estos dos conceptos. No obstante, quisiera invitarle para que frente a cualquier situación donde nosotros podamos actuar, entendamos que la misericordia y la justicia deben actuar como el carácter eh, o la ley del verdadero gobierno de Dios. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos en esta semana, con quienes nos rodean, quienes están a nuestro alrededor, los amigos, personas, hermanos, familiares y vecinos, cómo podemos ser justos con ellos? ¿Cómo podemos actuar justamente cuando sabemos que el llamado de Dios es a no descuidar las necesidades de quienes padecen alrededor nuestro? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo, que es a quien vemos, para poder amar a Dios que no hemos visto? Muy bien, pastor, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Señor, por la lección de esta semana. Permite, Dios, que podamos actuar conforme tú lo requieres. Como dice el profeta,
qué es lo que tú quieres de nosotros, y es que podamos amar la justicia, podamos brindar amor, Señor, a ti, pero manifestando también ese amor especial a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a las necesidades de las personas que están en nuestra proximidad. Y ayúdanos, Señor, de esta manera a manifestar el amor que te tenemos a ti. Queremos, Señor, que tú puedas sellar nuestro corazón con tu amor, pero también con tu justicia, y que nosotros podamos ser esos cristianos que manifiesten ese amor y esa justicia a todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, pastor, muchas gracias por habernos acompañado en esta lección. Gracias por sus aportes y queremos agradecerle a ustedes también, hermanos, por haber estado atentos a este momento especial. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, un feliz día.